el tema de polinomios, ¿no? Bien, el conjunto de los polinomios que vamos a trabajar, pues, depende de los coeficientes que usamos y estos coeficientes, pues, eh, nos van a ayudar. Vamos a ir viendo poco a poco que nos van a ayudar para factorizar, ¿no? Para hallar sus raíces. Entonces, el tema de los coeficientes es bastante importante, lo vamos a seguir mencionando cada vez que trabajemos con este tema de polinomios. Bien, buenos días, entonces comenzamos. Un único tema, en realidad, el inicio de este tema, porque tenemos muchas aplicaciones, por ejemplo, el MCD, la factorización, el MCM también, ¿no? MCD y MCM de polinomios, factorización, raíces de polinomios, ecuaciones polinomiales o ecuaciones de grado superior, inecuaciones en los números reales, que también se aplica a este tema, ¿no? Entonces, es bastante lo que abarca. Vamos a ver una primera parte. Para eso vamos a trabajar algunas definiciones y ejemplos que hagan que sea más claro, pues, esto de los polinomios, ¿no? Entonces, comencemos con la definición. Bien, se puede considerar un polinomio como una suma infinita de una combinación lineal entre variables y coeficientes, ¿no? En nuestro caso, para comenzar, vamos a tener la variable x y esa variable x va a tener como mayor exponente al número n, ¿no? Entonces el número n va a recibir el nombre de grado del polinomio. Pero para eso tenemos algunas condiciones. Aquí tenemos una forma de escribir nuestro polinomio. Este polinomio tiene un coeficiente llamado principal que, como pueden observar, a ver, aquí tenemos x a la n menos 1, x a la n menos 2. Entonces lo que observamos es que va disminuyendo ese exponente, ¿no? Tiene esa tendencia. Por lo tanto, podemos concluir que este número n es el mayor exponente de la variable x. Además, el coeficiente que acompaña a ese x a la n, que es el término que tiene mayor exponente para x, pues ese coeficiente debe ser diferente de 0, ¿no? Diferente de 0. A ese coeficiente se le llama coeficiente principal y a todos los números que van multiplicando a las x, pues se le llama coeficientes, ¿ya? Coeficientes. Bien, entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, a ver, retomamos. ¿Qué cosa es el grado del polinomio? Sería el exponente, el mayor exponente de la variable x en este caso, ¿no? La variable de nuestro polinomio es x. El coeficiente de ese término que tiene mayor exponente tiene que ser diferente de 0 y se llama coeficiente principal. Hay otros elementos, por ejemplo, ese x que se llama el término independiente. Este sería el término lineal. Podríamos mencionar el término cuadrático y el término cúbico y así, ¿no? Que son notaciones particulares o nombres particulares para algunos de ellos. Bien, vamos a ver entonces aquí un polinomio y vamos a encontrar alguno de estos elementos. Por ejemplo, el grado, ¿no? Entonces el grad lo podemos escribir así, grad, también puede ser de esta forma, grad. Y vamos a colocar en corchetes aquí el polinomio, ¿no? Entonces, ya lo habíamos mencionado, el grado viene a ser el mayor exponente que tiene la variable x en este caso. Los coeficientes. Bueno, vamos a ir retrocediendo. El grado era 2, entonces, el grado era 4, entonces aquí el coeficiente de 4 vale 2, es el coeficiente principal. Luego el término que le sigue en grado es este, cuyo coeficiente es 6. Luego el 7 y finalmente el menos 3, ¿no? Entonces hemos considerado estos coeficientes en orden, ¿no? Aunque no necesariamente debemos colocar un orden, simplemente los coeficientes del polinomio tal y como está también puede ser, ¿no? El coeficiente principal, como mencioné hace un rato, viene a ser el coeficiente que multiplica al x que está elevado al mayor exponente, y en este caso sería el 2, ¿no? Y finalmente tenemos que el término independiente es aquel término que no tiene x y por lo tanto sería el menos 3. En realidad, ese menos 3 está, podríamos escribirlo de esta manera, ¿no? Entonces, por x a la 0, ¿no?
por x a la 0. Bien. Sucede que estos polinomios, cuando vamos tomando sus coeficientes en determinados conjuntos, adquieren la propiedad, pues, por ejemplo, en la que podemos dividir, establecer un algoritmo de la división, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Si las divisiones son exactas, inexactas, algunos métodos de división, factorización, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Entonces, los coeficientes son muy importantes en este aspecto y los podemos tomar dentro de los conjuntos de los números enteros, racionales, reales o complejos. Un dato adicional, cuando el coeficiente principal, el a sub n, vale 1, entonces se dice que es un polinomio mónico. Entonces aquí tenemos que sería mónico si el coeficiente principal vale 1. Aspectos interesantes y muy importantes en los polinomios, ¿no? El grado, los coeficientes, el coeficiente principal, ¿no? Ahí lo tenemos. Bien, el dato demónico también tiene mucha importancia teniendo en cuenta que puede ser el dato en un problema, ¿no? Entonces, en un problema, yo les digo, ¿no? El polinomio cuadrático mónico. Ah, ya, entonces ustedes dicen ya, cuadrático de grado 2, y si es mónico, el coeficiente principal es 1. Entonces, esa palabrita ya me está dando un dato adicionalmente. Bien, entonces, como les repito, ese dato sería bastante importante, ¿no? Bien, veamos un teorema. Hay algunas operaciones que podemos realizar entre los polinomios como multiplicación, adición. Entonces, si es que sumamos dos polinomios, nos podríamos preguntar, ¿y cómo es el grado? ¿Y qué pasa si el polinomio no está operado, se está indicado y queremos hallar algunas expresiones como por ejemplo la suma de coeficientes, ¿no? El, el término independiente, el coeficiente principal, por ahí, ¿no? Entonces, todos esos datos los podemos calcular. Algunos con este teorema vamos a poder calcularlos, dos de ellos, por ejemplo, y los otros podemos ver algunas otras alternativas analizando la definición de grado, cómo sería el grado, ¿no? Y cuál es el coeficiente principal. ¿Mm? Bien, entonces si tenemos un polinomio, se cumple lo siguiente. La suma de los coeficientes de p de x es igual a p de 1. Bueno, cabe aclarar aquí que cuando nosotros trabajamos con los coeficientes, ¿no? Está incluido el término independiente y si bien es cierto, lo podemos calcular directamente, ustedes dirán, no, tenemos el polinomio desarrollado, no hay problema, pero este teorema básicamente es cuando los coeficientes no son explícitos, no están todos en la forma que hemos dado al inicio. Entonces, bueno, ya no es muy apropiado, pues, de repente desarrollarlo para poder hallar quién es la suma de coeficientes, cuánto vale, o quién es el término independiente, ¿no? ¿Okay? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo donde es necesario, pues, aplicar este teorema o analizar un poquito también puede ser, ¿no? A ver, por ejemplo, si nosotros queremos hallar aquí la suma de coeficientes, la regla dice que tenemos que, a ver, aquí dice, ¿no? Suma de coeficientes se evalúa P en 1, ¿no? P en 1. Entonces vamos a reemplazar P en 1. A ver, y ya está. Bien, entonces la idea es reemplazar todos los X por 1 y listo, ¿no? Entonces aquí lo tenemos. Está P evaluado en 1. Ojo que es la evaluación aquí 1, ¿ya? Porque, a ver, les doy un datito. Por ejemplo, a veces nos dicen, ya P de X menos 2 es X cuadrado más 7X más 1. Entonces yo aquí no tengo el polinomio P de X, tengo P evaluado en X menos 2, que es diferente. Entonces si yo quiero hallar, por ejemplo, aquí la suma de coeficientes en P de X, yo tengo dos opciones, hallar primero P de X y la otra es darle forma. Como quiero suma de coeficientes, esto tiene que ser 1, ¿no es cierto?
Por lo tanto, x sería 3. Entonces aquí voy a reemplazar 3, 3 y listo, ¿no? Es una forma. Ojo con eso, porque también es posible tener esos casos. Bien, aclarado este puntito, bueno, lo vamos a dejar todavía mientras no nos estorbe. Entonces vamos a operar por aquí, sería 0, pues, ¿no? 1 menos 1, 0, a la 240 sigue siendo 0. Por aquí tendríamos 3 menos 2, que es 1, tendríamos 1 a la 7, que es 1, por menos 3, y más 5, eso sería 2. Y ya tenemos la suma de los coeficientes de P de X, ¿no? Y si queremos hallar el término independiente, entonces ahora reemplazaremos en 0. Igual, por ejemplo, en este ejemplito de abajo, si queremos hallar el término independiente de P de X, ya, aquí tendría que ser 0. Entonces, ahora lo igualamos a 0. X valdría 2 y tendríamos que reemplazar 2 aquí, aquí y listo, ¿no? Bien, entonces en este caso, término independiente, reemplazamos X por 0. Por aquí tendríamos menos 1 a la 240. Por aquí tendríamos menos 2 a la 7, que es 128 por... bueno, es menos 128, ¿no? Por menos 3, ya sería con más, y sumando con el 1 y con el 5 que me queda por aquí, tendríamos 390, ¿no? Y ya está, ya tenemos aquí todo reducido, ¿no? Bien, entonces, esta es la importancia del teorema. Cuando tenemos una expresión que no está completamente desarrollada, pues lo más práctico es esto. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, pregunto, no hay una fórmula para hallar el coeficiente principal ni el grado todavía por el momento no tenemos para hallar el grado, pero a partir de esta expresión ustedes pueden determinar cuál es el grado y cuál es el coeficiente principal sin tener las propiedades que vamos a dar todavía. A ver, ¿es posible o no es posible? A ver, espero sus comentarios en el chat, chicos. A ver, ¿es posible calcular el coeficiente principal y el grado del polinomio? Ojo que si no nos acordamos las propiedades, esto nos puede salvar muchas veces. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, chicos, espero su participación. A ver, vamos a darles un par de minutitos para que puedan analizarlo. Y si no se puede, pues ya yo lo hago, ¿no? De repente por ahí tienen la idea, pero no se animan. A ver, vamos, chicos. Un minutito. Son 11 y 14. A ver, vamos a ver, 11 y 15 para que lo hagan. Si no, ya yo les muestro cómo hacerlo, ¿no? Como les repito, sí hay fórmula para el grado, pero lo que no hay es fórmula para el coeficiente principal. A ver. Si tienen la idea, coloquen ahí. Y en un segundito lo revisamos. Bien, creo que ya tenemos tiempo suficiente, así que vamos a ver cómo hacerlo, ¿ya? De repente algunos sí lo saben, pero están ahí todavía un poco temerosos, así que vamos a ver. Miren, recuerden que el grado, habíamos indicado, que es el mayor exponente de la variable, ¿no? En este caso, la variable que estamos considerando es la variable x, ¿está bien? Mayor exponente de la variable x. Ya, entonces, yo me pregunto, miren, yo voy desarrollando, no voy a desarrollar obviamente todo, pero cuando yo desarrolle esto que está por aquí, el x menos 1 a la 240, pues en algún momento yo voy a tener este término. Otros más, ¿no? Pero ¿qué pasa con los otros que siguen?
son de exponente 239, 38 y así por ahí llegaría al 1 y al 0, ¿no? Ahora, si eso yo le voy a restar esto que está por aquí, pues voy a ver lo siguiente. Cuando yo eleve esto a la 7, como este es el x que tiene mayor exponente, en algún momento se va a elevar a la 7, va a quedar así, y en algún momento voy a tener este término, ¿no? Más adelante vamos a ver justamente en el desarrollo de binomio de Newton que este exponente me indica cuántos términos tiene, tiene 8, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Entonces, miren, ese tiene exponente 7, cuando se sume con esto, pues se van a reducir entre ellos, ¿verdad? Y con el 5 también, ¿no? Cuando se multiplique por menos 3 y se sume con el 5, ¿ok? Pero pregunto, de todo lo que estoy analizando, ¿cuál sería el mayor exponente? ¿O no se puede determinar? 240. Correcto, muy bien. Ya tenemos el grado, entonces el grado sería 240. Entonces, si lo observamos de esta manera, aquí tenemos la suma de 3 polinomios, ¿verdad? Hay 3. Acá hay 1, 2, 3. Entonces, el primer polinomio, por ejemplo, tiene grado 240, que ahora acabamos de ver que ese sería el grado del polinomio. El segundo tiene grado 7 y el tercero tiene grado 0. Entonces, ahí vamos a nosotros consolidar en una propiedad todo esto, pero ya nos vamos dando cuenta que al final queda este, ¿no? Sin importar que bueno, sí importa que los otros son menores. Ahí está, ahí está el dato, ¿no? Que son menores. Entonces, el grado se puede hallar y hay fórmula. Vamos a ver. Pero lo que no tiene fórmula es el coeficiente principal. Pero si nosotros somos capaces de hallar el grado, identificar cuál es el término que me da el grado, que en este caso sería este de aquí, ya sea el coeficiente principal, sería 1, ¿verdad? 1. A ver, vamos a ver un ejemplito, les voy a colocar aquí, diferente a este. A ver, vamos a considerar que ese es polinomio p de x y tiene esa forma, ¿no? A ver, vamos a ver si esto quedó claro. A ver, así con inspección como lo hemos hecho, la pregunta es, primero, ¿cuál sería el grado? ¿Cuál es el grado de ese polinomio? A ver, ¿alguien lo puede detectar? 8, mis. 8 me dicen por aquí. A ver, ¿alguien más? Vamos, chicos, despierten. ¿No? ¿No están durmiendo para chicos? Bueno, 8 es correcto. Ya, 8 es correcto. Y de repente algunos se preguntarán, ¿por qué 8? A ver, veamos. Porque, a ver, no interesa qué polinomios trabajemos ni cuántos términos tenga, siempre vayan ustedes a buscar aquel término de mayor grado. En este caso, en esta parte que está elevado a la cuarta, el de mayor grado es el 2, ¿no? Mayor grado 2, el término es x al cuadrado. Entonces, ese de mayor grado en algún momento se va a elevar a la cuarta, ¿no? Van a ir los otros términos también, pero no van a alcanzar un exponente tan grande como x al cuadrado a la cuarta. Entonces, ¿qué exponente tendrá ese x? Pues 8. Y ese será el mayor de todos, porque por acá, ¿a qué exponente alcanzará? Al 2 como máximo, ¿no? Y no lo va a superar, pues al 8. Por lo tanto, efectivamente, el grado es 8. Ya, pero aquí hay un detallito que yo he omitido, lo voy a agregar aquí. Ya, porque aquí me faltó el coeficiente, no lo coloqué. Ahora sí. Entonces yo pregunto ahora, ¿y cuál sería el coeficiente principal? ¿Se puede o no se puede hallar? ¿Mm? Coeficiente principal 4. El 4 influye, pero no es exactamente el 4. 2. A ver, tiene que ver con el 2, sí, y el 4 también, están ahí incluidos los dos. Entonces, recuerden esto, miren. Este era el término de mayor grado, con todo su coeficiente, ¿ya? Yo le he agregado el 2 justamente para ver el coeficiente. ¿Ya? Aquí está el 2. Entonces, este 2 en algún momento se va a elevar a la cuarta. Entonces está incluido el 2, está el 4. Este 2 cuando se eleva a la cuarta, ¿cuánto va a ser?
16. Y ese 16 va a estar multiplicando a x a la 8, pero x a la 8 era el término de mayor grado. Por lo tanto, ¿cuál sería el coeficiente principal? Ahí está. El coeficiente principal sería 16. Esto no tiene fórmula. Esto simplemente ustedes tienen que analizarlo considerando el que tiene mayor grado, ¿no? ¿Y se puede entonces? Sí se puede. Analizan ustedes cuál es el término que tendrá el x con mayor exponente y cuál es el coeficiente que está acompañando este coeficiente. Como les digo, inicialmente estaba 1 porque me olvidé de ponerle 2, pero el 2 era parte. El 2 era parte. Entonces, ahora ya vemos que sí, se puede hallar el coeficiente principal cuando el polinomio no está totalmente desarrollado. ¿Ok? Entonces, el teorema nos sirve para calcular la suma de coeficientes evaluando P en 1, el término independiente evaluando P en 0, pero también tenemos la opción de hallar el grado y el coeficiente principal de esta manera. ¿Sí? A ver, chicos, hasta aquí, ¿todo claro para ya ver la siguiente definición? Ahorita estamos en el teorema. Vamos a ver una definición. Y es probable que ustedes hayan usado mucho este teorema, ¿no? Es uno de los más conocidos. Ahora, lo que hemos hallado al usar este teorema se llama valor numérico. Le hemos dado a la variable un número, hemos reemplazado, se forma una operación combinada, hemos resuelto esa operación combinada y lo que obtenemos es un valor numérico. Ese valor numérico es un valor representativo en un punto X determinado, ¿no? En un valor X determinado. Se forman pares ordenados. Los polinomios, su gráfica, son figuras que se hacen en el plano, ¿no? Y tienen mucha relación con la solución pues, de ecuaciones, inecuaciones, las raíces, ¿no? Ya en su momento veremos un poquito de la gráfica y eso. Entonces, vamos al siguiente tema. Siguiente definición. Los polinomios no se pueden comparar entre ellos. Yo no puedo decir que P de X es menor que Q de X, por ejemplo. En ese sentido no los podemos comparar, pero sí podemos comparar en el sentido de si son iguales o no son iguales. Ahora, la denominación correcta es idénticos. Los polinomios se dice que son idénticos. ¿Cuándo? Cuando su grado y los coeficientes de los términos semejantes son iguales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que yo puedo darme cuenta si un polinomio es idéntico a otro? A ver, aquí tenemos un ejemplo. Me dicen que P de X y Q de X son polinomios idénticos. Por el momento la forma se ve, ¿no? Miren, este tiene grado 4, aparentemente grado 4, por ese lado coinciden. Entonces ese coeficiente debería ser el mismo, pues, ¿no? Entonces A más 3 tendría que ser 8. Pero aquí tiene un término lineal. Acá también tiene término lineal. Entonces ese coeficiente del término lineal también tendría que ser el mismo, o sea, B vale 8, ¿no? Finalmente tengo por aquí el 17 que es el término independiente y por aquí su término independiente ya que no tiene X sería C menos 5. Entonces ellos también tendrían que ser iguales si son idénticos. A eso me refería, ¿no? El grado es el mismo y los coeficientes de los términos semejantes son iguales. El de grado 4 tiene que ser el mismo, el de grado 1 tiene que ser el mismo, el de grado 0 o término independiente tiene que ser el mismo. ¿No? Entonces, como ya nos dicen que son idénticos, se debe cumplir eso, ¿no? Por lo tanto, lo que habíamos indicado, ¿no? A más 3 vale 8. Quiere decir que A vale 5. B sería 8. Y 17 es C menos 5, o sea que C vale 22. C vale 22. Y tenemos los valores de A, B y C, que hacen que estos polinomios sean idénticos. Como tenemos los polinomios totalmente desarrollados, entonces verificar lo que estamos haciendo, el grado y los coeficientes, pues es bastante fácil, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si mi polinomio está como P de X en el ejemplo 2? ¿Qué hago? Bien, entonces les voy a anotar aquí una pequeña observación que les podría servir, ¿no? Entonces, cuando los polinomios son idénticos, se cumple lo siguiente. Si yo evalúo en un número cualquiera alfa, P y Q, que son idénticos, ya he dicho que son idénticos, entonces estos, como mencionaba hace un rato, son valores numéricos, son números. Entonces, estos números van a ser iguales para todo alfa complejo.
¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden reemplazar cualquier valor para el alfa y la identidad se va a cumplir. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes en el ejemplo anterior evalúan x por 0? ¿No? Por ejemplo, aquí yo digo, ya p de 0. A ver, reemplazo p de 0, 0, 0, me queda 17. Y reemplazo q de 0, a ver, 0, 0, me queda c menos 5. Pero eso ya lo habíamos usado justamente aquí, ¿no? Hemos igualado aquí, 17 igual a c menos 5, y eso hace pues que c sea 22. Y ya tenemos el valor de c de otra forma, ¿no? Obviamente, cuando los polinomios ya están desarrollados, me conviene comparar pues coeficiente con coeficiente, ¿no? Pues mucho más práctico. Pero cuando no están desarrollados, esta propiedad es de gran importancia. ¿Ya? Entonces, a tenerlo en cuenta. Bien, chicos, a ver, vamos a dejar para que tomen una capturita. Si tienen alguna duda, por favor, pueden usar el chat, pueden consultar, no hay problema. Es un tema que no es difícil, pero tiene bastantes detallitos que les pueden servir a ustedes más adelante, ¿no? Ahora, bueno, ya tenemos los polinomios idénticos. ¿Qué sucede? Los polinomios, uy, nos estamos pasando. Ahí está. Los polinomios idénticos, como les repito, el mismo grado y los coeficientes de los términos semejantes deben ser iguales. Entonces, vamos a pasar a resolver un problemita, un ejercicio de los ejercicios de clase. Tenemos el ejercicio número 1. Dice, sea p de x un polinomio cuadrático y mónico. A ver, cuadrático. Como es cuadrático, debe tener esta forma. ¿Eh? Esos son los polinomios cuadráticos. Recuerden que yo les había dicho que conocer que es mónico podría ser el dato más importante que ustedes tengan. ¿Por qué? Porque ahí me están diciendo que esto es 1. Entonces yo voy a reducir y ya no escribo x cuadrado más bx más c, escribiré x cuadrado más bx más c. Y el a se equivale a 1. Entonces, por aquí empezamos nuestra solución, ¿no? Nuestro polinomio sería de esta forma. Ahí está, ya explicamos por qué, cuadrático, porque es de grado 2, y como es mónico, pues entonces este coeficiente vale 1. ¿Okay? Bien, a ver, ¿qué otros datos tenemos? Dice, de modo que la suma de los coeficientes es el cuádruple del término independiente. Entonces aquí me dice, no, suma de coeficientes es igual al cuádruple del término independiente. Ya, pero vamos al teorema. El teorema dice que la suma de coeficientes es p evaluado en 1. Y el teorema también dice que el término independiente es p evaluado en 0. Entonces ya tenemos otro dato. Ahí está mi segundo dato. P de 1 es igual a 4 veces P de 0. Ya, pero en realidad yo le he puesto P de 1, pero puedo hallar la suma de frente, ¿no? Alguien me dice, pero profesora, ¿para qué le pongo P de 1? Bueno, es solamente para simbolizarlo, hacerlo un poquito más cortito nuestro enunciado, pero si no lo ponemos de frente. A ver, la suma de coeficientes, ¿qué sería? 1 más B más C. P de 1 también vale 1 más B más C, así que por ese lado no hay problema. Ahora, 4 veces P de 0. P de 0 es el término independiente, así que P de 0 sería C. Por lo tanto, eso sería igual a 4C. A ver, este C lo pasamos a restar, tendríamos que 1 más B es igual a DC. Y lo vamos a guardar ahí como un dato. ¿Bien? Mientras vamos borrando nuestras entradas por aquí. A ver, chicos, hasta ahí, por favor, si me ponen una carita feliz, una pulgar arriba, algo que me indique que todo está claro para continuar. Hemos usado el teorema, ¿no? Pero hemos usado... Ok, muy bien. Pero primero hemos usado una relación para reemplazar ese teorema. Entonces hay dos formas, ¿no? Hemos visto que podemos usar el teorema P de 1 suma de coeficientes, P de 0 término independiente, o lo podemos colocar de manera directa. Hemos optado por las dos, porque si el polinomio no estuviera desarrollado, pues me conviene la primera, ¿no? ¿Okay? Bien, ya tenemos un dato. Entonces, 1 más B es igual a 13 y veo que todo hasta aquí está bien, así que continuamos. Tenemos más datos. Dice, si P de X es igual a P menos X, para cualquier X real, calcule el valor de 3 veces P en 2. Bien, eso quiere decir que necesitamos saber cuánto vale el valor de B, cuánto vale B y cuánto vale C, ¿no? Así, simple. Pero nos falta aplicar este dato. A ver, lo aplicamos entonces. El dato es que P de X debe ser igual a
p en menos x. Pero ya más o menos tenemos la forma, entonces lo que vamos a hacer es igualarlo. A ver, p de x y p en menos x, ¿cómo cambiaría p en menos x? Bueno, a ver, si yo quiero p en menos x, lo que voy a hacer es, a partir de p de x, voy a reemplazar menos x en lugar de x. Cada vez que ustedes reemplacen, recuerden colocar entre paréntesis, porque eso puede cambiar, ¿no? Bien, entonces menos x al cuadrado seguiría siendo x cuadrado, b por menos x sería menos bx, y eso le vamos a sumar c. Entonces, p en menos x sería x cuadrado menos bx más c, y lo vamos a igualar aquí. Ahí está. Como ya lo tenemos, quitamos nuestros cálculos previos. Listo. Alguien puede decir, bueno, profesoras, como tenemos una igualdad, se eliminan, y llego a que b de x es igual a menos bx. Y eso es correcto. Entonces, bueno, si yo paso esto de aquí a sumar, tendríamos 2bx igual a 0, ¿no? Si 2bx es igual a 0, entonces b vale 0. Y ahí tenemos esa conclusión. Entonces, de todo lo que teníamos, nuestro polinomio ya sabemos que esto vale 0. Esto vale 0, ¿no? Algo más. Si b vale 0, aquí esto vale 0, entonces me quedaría que 1 es igual a 3c. 3 lo paso a dividir, entonces tendría que 1/3 sería igual a c. Así que también ya tengo el valor de c. Este vale 0 y esto vale 1/3. Ya tengo mi polinomio completo, entonces reemplazando, entonces tendrías x cuadrado más 1/3. Ahí está, ese es mi polinomio, cumple las condiciones que me ha dado el problema. Bien, como ya tengo el polinomio, ahora voy a evaluar 3. Bueno, voy a evaluar p en 2 y lo voy a multiplicar por 3, ¿no? Ahora, p en 2 sería esto, ¿no? 2 al cuadrado más 1/3. 2 al cuadrado es 4, así que tendría 4 más 1/3. A ver, esto lo podemos colocar como un mixto, sería 4 enteros 1/3, o 4 por 3, 12 más 1, 13 tercios. ¿Okay? A mí me piden 3 veces p de 2. Ya, este 3 lo paso a multiplicar, 3p de 2, y eso me quedaría que vale 13. Y listo, ya tengo el resultado. La clave sería la alternativa A, ¿no? Esta respuesta. Bien, chicos, aquí hemos aplicado teorema, que es una parte, y también hemos aplicado el hecho de que como es un polinomio cuadrático mónico, también lo hemos aplicado, ¿no? Muy útil conocer estas definiciones, estos términos, ¿no? Estas denominaciones para los polinomios, ¿ya? Bastante útil. Y bueno, déjeme decirle que los polinomios cuadráticos representan una gran cantidad de situaciones. Por ejemplo, en física, los polinomios cuadráticos nos pueden describir el movimiento parabólico, ¿no? de un proyectil, de una piedra, de un objeto que se ha lanzado con cierto ángulo de inclinación, ¿no? Entonces, esos polinomios cuadráticos son parte de la vida diaria. Mapean muchos modelos. Y más adelante vamos a hablar especialmente de las funciones cuadráticas, justamente que representan esas situaciones. Bien, a ver, seguimos. Vamos a ver otro concepto más. Polinomio idénticamente nulo. Habíamos hablado de los polinomios idénticos y ahora el polinomio idénticamente nulo. Ya me imagino que ustedes se imaginarán cómo es ese polinomio, y también se le conoce como polinomio cero. Sucede que los polinomios forman un conjunto que tiene propiedades muy similares al conjunto de los números enteros, ¿no? Cuando sus coeficientes son racionales, reales o complejos, el conjunto de los polinomios con esos coeficientes se comportan como los enteros, es decir, hay un elemento neutro, hay elemento opuesto, hay división de polinomios, divisibilidad,
máximo común divisor, mínimo común múltiplo y muchas otras definiciones que son, que son equivalentes, podríamos decirlo, a las que se dan en los números enteros. Propiedades también que se cumplen de la misma forma, ¿no? Criterios y leyes también, ¿no? Entonces, si ustedes saben bien lo que es en aritmética, pues, ¿no? El máximo común divisor, mínimo común múltiplo, de repente por ahí vamos a extender algunas técnicas que utilizan para hallarlos, pero para polinomios, ¿no? Muy bien, entonces, si tenemos un polinomio idénticamente nulo, la sugerencia es que se reduzcan todos los términos semejantes y bueno, en realidad más o menos nuestro polinomio sería de esta forma, ¿no? A ver. Supongamos que le damos esta forma como nuestro polinomio original, ¿no? Y así llegamos pues hasta el A sub 0. Entonces, ¿qué pasa? Si el polinomio es idénticamente nulo, entonces esto vale 0, esto vale 0, cada uno de los coeficientes vale 0, pero primero necesitamos que esté reducido completamente. ¿Ya? Entonces que tenga un solo término cuadrático, un solo término lineal y un solo término constante. Si ya verificamos eso, un solo término cúbico si lo hubiera, ¿no? De grado 4, de grado 5, uno solo, ¿no? Uno solo de ellos. Y una vez que tenemos eso, pues vamos a igualar aquí a 0, cada uno de esos coeficientes. ¿Y eso por qué? Porque es idénticamente nulo. Bien, si nosotros desarrollamos aquí, entonces tendríamos que esto es 0 y por lo tanto b vale menos 8, ¿no? B vale menos 8. Y si ese menos 8 lo reemplazamos por aquí, tendríamos que a menos 8 vale 0, por lo tanto a vale 8, ¿no? Ahora, si a vale 8 y b vale menos 8, tendríamos aquí menos 64 más 13 menos 2 igual a 0. Bueno, pero esto sería menos 13 igual a, ver, menos 66, lo paso a sumar, sería 66. Por lo tanto, C vale 22, ¿no? Entonces aquí ya hemos calculado nosotros efectivamente que la vale 8, el B vale menos 8 y el C vale 22. ¿Y todo eso por qué? Porque era idénticamente nulo. ¿Y qué debía cumplirse? Y luego de haber reducido el polinomio lo más que se puede, no hayan términos semejantes dispersos, que todos se agrupen en uno solo, entonces igualamos cada coeficiente a 0. Eso es lo que tenemos. Polinomio idénticamente nulo. En los polinomios idénticos, si ustedes comparan término a término, también es necesario que ellos estén reducidos lo más que se pueda, ¿no? Lo más que se pueda. Bien, vamos a ver otra clasificación más, otra definición más. ¿Qué es un polinomio ordenado? Un polinomio ordenado se refiere a que sus exponentes, los exponentes de las variables, de acuerdo a los términos que nos dan, sus exponentes están bien ordenados en forma creciente o en forma decreciente. Es decir, van aumentando o van disminuyendo. Dependiendo de cómo estén, diremos que está ordenado. Pues, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí el exponente 9, 6, 2. No lo vemos, pero ahí está el x a la 0, 0. Entonces observamos 9, 6, 2, 0. ¿Qué pasa con esos exponentes? Pues están disminuyendo, ¿no? Todos están disminuyendo. Pasamos de uno al otro, va disminuyendo. Eso quiere decir que el polinomio está ordenado en forma decreciente. También puede estar ordenado en forma creciente, ¿no? Por ejemplo, aquí el exponente de x es 2, luego 10, luego 33, luego 53, está aumentando. Por lo tanto, está ordenado en forma creciente. Ojo que los polinomios no necesariamente van a estar siempre ordenados. Pueden estar desordenados. ¿Ya? En estos dos casos, entonces, en uno está ordenado en forma decreciente porque está disminuyendo los exponentes y en el otro en forma creciente porque están aumentando sus exponentes. Entonces, primero decreciente porque disminuye y el segundo creciente porque aumenta, ¿no? Ahora, otra característica de los polinomios es que pueden ser completos. Hay polinomios que son completos. ¿Y cómo es eso? Bueno, recuerden que al inicio dijimos que teníamos una suma finita de combinaciones lineales de constantes y variables, ¿verdad? Ya, entonces un polinomio completo tiene esa característica, una combinación finita de variables y constantes. Pero ¿qué pasa?
desde el grado mayor hasta el grado más pequeño, o sea, el 0, todos los coeficientes de los términos son no nulos. Por ejemplo, miren, a ver, en nuestro ejemplo anterior teníamos x a la 9, 6, 2, pero ¿qué pasó con el x a la 7? No hay, su coeficiente es 0. Con el x a la 8 tampoco hay, su coeficiente es 0. Entonces, aquí hay términos que completan esa regla, pero o sea, el orden podría ser, aunque no necesariamente tiene por qué ser en orden, ¿no? Pero los que complementan tienen coeficientes ceros. En cambio, en un polinomio completo, los coeficientes, ninguno puede ser 0. ¿Ya? Desde el grado mayor hasta el grado menor. Por ejemplo, este polinomio es de grado 4. ¿Ya? Y si buscamos el término de grado 3, pues está por aquí, ¿no? Ahí está. Y si vemos el término de grado 2, y de grado 1, y de grado 0, y están todos, y todos los coeficientes son no nulos. Por lo tanto, este polinomio es completo. ¿Por qué? Porque podemos observar desde el término de grado 4 hasta el término de grado 0 con coeficientes que son no nulos. Ninguno es 0 su coeficiente. Por lo tanto, es completo. Es completo. Ahora, aquí les pongo una reglita que les puede ayudar. A ver, ¿cuál es esa reglita? Si nosotros tenemos que el grado de un polinomio completo y orden, completo nada más, ¿no? Completo. A ver. Entonces, digamos que el grado es n, entonces el número de términos, ojo que eso solamente vale para polinomio completo, el número de términos será n más 1. O sea, n más 1. Y eso lo podemos verificar, ¿no? En este caso el grado es 4. ¿Y cuántos términos tiene? 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Uno más que el grado, ¿no? Uno más que el grado. Ahora, también se pueden combinar estas dos condiciones. Podemos nosotros tener que sea completo y ordenado a la vez. Y ojo con este caso, ¿eh? Si nosotros tenemos un polinomio que es completo y ordenado a la vez, entonces ese polinomio o bien empieza su término de grado 0 y termina en el término de mayor grado, aumentando de uno en uno cada uno de los exponentes, o bien disminuye desde el grado mayor hasta el grado 0, disminuyendo de uno en uno en cada término. Entonces, repito, si está ordenado en forma creciente, aumenta de uno en uno, desde el 0 hasta el grado. Y si es ordenado en forma decreciente, pues disminuye de uno en uno desde el grado hasta 0. Sigue cumpliendo el número de términos porque es completo, pero esa particularidad les puede ayudar a reducir mucho en los cálculos que hagan en algún problema, ¿no? Bien, a ver, los dejo segunditos para que lo tomen nota. Ahí está. Bueno, aquí tenemos para aplicar lo del polinomio nulo que vimos, ¿no? Dice, si el polinomio p de x es igual a menos 2 a la quinta por x menos a más 3b por x, y eso menos x más 3 todo al cuadrado más c a la 9. Y me dicen que ese polinomio es idénticamente nulo, entonces llamamos el valor de c a la novena más a más b. Bueno, número 1, ¿qué vamos a hacer? Como les decía, primero hay que reducir lo más que se pueda. Entonces, miren, este de aquí, al momento de operar, al momento de desarrollar, esto sería así, ¿no? A menos 2 a la quinta y x por x, que es x al cuadrado. X al cuadrado. A ver, seguimos aquí copiando a más 3b por x. Vamos a ver, esto aquí, x más 3 al cuadrado, nosotros sabemos que es x al cuadrado más 6x más 9, ¿no? Y finalmente copiamos el c a la 9. A ver, ¿qué pasa? Miren, aquí yo tengo que hay dos términos semejantes, ¿no? Aquí tengo x cuadrado y aquí cuando yo desarrolle lo voy a escribir aquí arriba. Voy a obtener esto. Entonces se va a juntar con este. Entonces me va a quedar pues a menos 2 a la quinta menos 1, todo eso por x al cuadrado. Ese sería mi primer coeficiente, término de grado 2. Para x tengo aquí, miren, le voy a poner otro colorcito para identificarlos aquí.
Miren, para X tengo este término con X y este también, entonces ellos se tienen que juntar, ¿no? Ellos se tienen que juntar en uno solo. Bien, finalmente, tengo este menos 9, que es constante, que se juntaría con este C a la C a la 9. Dicho esto, entonces vamos a resumirlo de esta manera. Ahí está, miren, ¿no? Los X al cuadrado quedan al final de esta forma. Quedan al final de esta forma, ¿no? Aquí está el X. Ya hemos reducido menos A más B más 3B, X menos 6X. Bueno, factorizamos el menos, nos queda A más 3B más 6 y el menos delante, ¿no? Eso por X. Y la constante que sería, pues, esta última, menos 9 más C a la 9. Ahí está el polinomio ordenado, ya con coeficientes únicos para cada término, ¿no? El término de grado 2, el término de grado 1, el término de grado 0. ¿Okay? Bien, ya lo hemos reducido lo más que se puede. Ahora sí, cada uno de ellos debe ser 0, porque dice que es idénticamente nulo. Entonces aquí debe ser 0, aquí también debe ser 0. Bueno, con el menos no hay problema si esto es 0, ¿no? Y esto es 0, ¿no? Entonces ahí tenemos. Bien, vamos a igualar entonces cada uno de ellos a 0 y vamos a resolver, ¿no? Ya, entonces el primer caso, pues, a ver, tendría A menos 2 a la quinta sería 1, ¿no? Esa quinta pasa como raíz, entonces A menos 2 sería 1. Por lo tanto, A vale 3, ¿no? A vale 3. Ahora, si eso lo reemplazo por aquí, tendría esta ecuación, ¿no? Tendría esta ecuación. Entonces, bueno, el 6 lo puedo pasar a restar al otro lado, y tendría 3 más 3b igual a menos 6, ¿no? Por ese otro lado tendría C a la 9, que vale 9. ¿Ya? Y eso lo vamos a desarrollar aquí, ¿no? Bien, aquí en la parte derecha, arriba, estamos colocando observación y vamos a colocar cómo es el desarrollo de esa expresión. ¿Está bien? Bien, entonces para eso vamos a aplicar alguna de las propiedades de la potenciación. Este es el dato. C a la 9 es 9, ¿no? Luego de igualar a 0. Entonces, ¿qué pasa? Pues una de las técnicas nos dice lo siguiente. Si yo tengo aquí así, ¿no? Base, exponente con variable, me voy a guiar de este exponente. Y lo que voy a hacer es elevar. Ahora un segundito que se me pasó el paréntesis. Ahora sí, ¿no? Esto lo vamos a elevar a la 9. Por ese exponente, ojo, no es por el lado derecho. Pero obviamente vamos a elevar a ambos lados. ¿Con qué finalidad? Pues de intercambiar, ¿no? Hay la propiedad número 5 que vimos en la PPT de potenciación, estos dos se pueden intercambiar. ¿Y por qué los vamos a intercambiar? Porque si nosotros los intercambiamos, entonces tenemos C a la novena elevado a la C a la novena, que es igual a 9 a la 9, ¿no? Y miren, tenemos C a la novena elevado a la C a la novena, y por el otro lado 9 a la novena. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que C a la 9 vale 9. C a la 9 a la 9. Bien, como lo hemos hecho por allá, ya lo borramos aquí. Bien, como les decía, el 3 pasa a restar. 3 pasa a restar, lo vamos a escribir aquí. 3b igual a ver, 3 pasa a restar con el 6 sería menos 9, y menos 9 entre 3 vale menos 3. Por lo tanto, tenemos que A vale 3, B vale menos 3, C a la 9 vale 9, porque vamos a reemplazar en T. Entonces, reemplazando, tendríamos, a ver, C a la 9 vale 9, aquí está. A vale 3, aquí está. B vale menos 3, aquí está. 9 entre 9 es 3. Y 3 más menos 3 es 0. Por lo tanto, T vale 0. Así que la respuesta sería la alternativa, un segundito, la respuesta sería la alternativa B. Y Sí, adelante. ¿podría explicar otra vez del C a la novena es igual a 9? Correcto.
Ya que tenemos espacio, lo vamos a hacer abajo nuevamente, ¿ya? A ver, el problema era este, ¿no? Tendríamos que resolver c a la novena igual a 9. Entonces, una técnica es darle forma, pero a veces no tenemos la opción de darle forma, entonces la sugerencia es mirar, ¿no? Analizamos el lado de la izquierda y si vemos que en la base y en el exponente hay variable, lo que se sugiere es elevar al exponente que tiene en ese lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, aquí su exponente es 9. Entonces, lo que vamos a hacer es ambos lados elevar ambos lados a la 9, así, ¿no? Esto que está aquí lo elevo a la 9 y al otro lado también. No interesa lo que sea, lo elevo a la 9. Y luego de eso, buscar aplicar esta propiedad, ¿no? A ver, aquí el exponente es c a la 9, aquí el exponente es 9. La propiedad potencia de potencia, ¿se acuerdan? Que esos dos se van a multiplicar, pero también se pueden intercambiar, ¿no? Ellos dos se pueden intercambiar. Si los intercambiamos, quedaría así, ¿no? C a la 9, ya que este 9 ingresó y el otro c a la 9 sale. Ahí está. Bien, entonces, ¿cómo es que yo sé que c a la 9 vale 9? Porque si observan aquí, por el lado izquierdo, nosotros tenemos una expresión que está elevado a sí mismo. Esa expresión es c a la 9, ¿no? Está elevado a sí mismo. Y por la derecha tenemos 9 a la 9, o sea, un número que está elevado a sí mismo. Tiene la misma forma, por lo tanto yo puedo decir, ya, entonces una opción es que c a la 9 sea 9. Y de ahí es que sacamos esta expresión de aquí, ¿no? Ese dato. ¿Ok? Bien, espero que haya quedado claro. En ese caso ha sido, también hay una propiedad que podrían aplicar ustedes, pero prefiero que se acostumbren a este tipo de situaciones porque hay problemas en los que no tienen esa forma, base y exponente tienen la variable presente y bueno, tenemos que hacer algunas operaciones tratando de encontrar eso, ¿no? Que al lado de la izquierda, donde están las variables, tengamos que la base y el exponente sean iguales, expresiones iguales, ¿no? Y luego buscar también que a la derecha los números tengan la base y el exponente iguales, ¿no? Esa es la idea en ese tipo de problemas. ¿Ok? Bien, chicos, creo que ya se viene el receso. En unos segunditos mientras van tomando notas. Si tienen alguna preguntita adicional, por favor, con mucho gusto para resolver sus dudas. ¿No? Bueno, entonces nos quedamos en la siguiente presentación. Vamos a hablar de dos variables, ¿no? Dos variables. Entonces, en las dos variables hay conceptos que se pueden extender de una sola variable a dos variables o más variables. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver desde el receso porque ahora sí ya son 11:55 y según el horario pues nos corresponde un receso. ¿Ok? A ver chicos, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos luego del receso.